Empezamos ahora entonces con la segunda parte, gran parte del libro del Génesis. Una que se va a extender entre los capítulos 12 al 50. Historia patriarcal, que como ya habíamos anticipado, va a tener la fisonomía, vamos a ser prudentes en el modo de hablar, la fisonomía de una historia familiar de 3 generaciones. La generación de Abraham, la generación de Isaac y la generación de Jacob, al cual se le va a cambiar el nombre en un momento, a partir de un episodio, que se le va a cambiar el nombre por Israel, de la misma manera que Abraham. O sea, al principio se llama Abraham y después se lo llama Abraham. Con Jacob va a pasar lo mismo y se va a pasar a llamar Israel. ¿Sí? Estas 3 historias familiares que están conectadas como padres e hijos, así están presentadas, sigo siendo prudente en el modo de hablar, es lo que llamamos habitualmente la historia patriarcal. La última gran historia, pero que pertenece a lo que vamos a llamar el ciclo de Jacob todavía, va a ser la lindísima historia de José, con la cual va a terminar el libro del Génesis, y el libro del Génesis va a dejar los acontecimientos, digamos, en el marco geográfico de Egipto. ¿Sí? Este es el recorrido que vamos a hacer. Los patriarcas se van a mover habitualmente más bien por Canaán y termina el libro del Génesis con este clan extendido, los 12 hijos de Jacob, huéspedes en Egipto. Más o menos como para tener una idea de en dónde nos estamos metiendo. Vamos a arrancar entonces el primero de estos ciclos. El primero de estos ciclos que lo llamamos el ciclo de Abraham. Lo que va del capítulo 12, versículo 1, al capítulo 25, versículo 18. Arrancamos esta primera parte. Bueno, con la aparición de Abraham, el relato del Génesis toma una forma completamente nueva. Desde el punto de vista de la historia de la salvación, comienza entonces un nuevo periodo que se distingue por una intervención divina de reformar el curso de la historia. Esto sería, ¿no? Ante el planteo en donde nos dejó los 11 primeros capítulos del Génesis, ahora Dios interviene en la historia para transformarla. Un oscuro semita, un semita cualquiera, porque no tiene nada de espectacular, es llamado por Dios. Y con su respuesta comienza el despliegue del plan de Dios que va a alcanzar su punto culminante, ¿en dónde? En los acontecimientos, ni más ni menos que del Éxodo y del Sinaí, donde se consuma la alianza entre Dios y su pueblo. El creciente alejamiento de Dios que se caracterizó en los primeros capítulos, ¿sí? Da lugar ahora, como contraste, a esta respuesta de cercanía por parte de Abraham. Abraham va a aparecer como un fiel. Está bien, alguien me podrá decir, bueno, Noé también había aparecido con esos rasgos. Bueno, está bien, pero acá está arrancando algo que tiene que ver ya directamente con la historia del pueblo elegido. Noé había sido conectado con la alianza de Dios con toda la humanidad, ¿se acuerdan? Con el arco iris. Bueno, ahora vamos a hablar de una alianza más particular. El escritor sagrado muestra que todos los relatos reunidos aquí tienen como una nueva orientación, y en su forma actual están todos dirigidos hacia este mismo fin, ¿no? Es la introducción de la historia de Israel. Hay un autor que tiene una imagen muy interesante, que es que dicen, frente al universalismo absoluto que plantean los 11 primeros capítulos del Génesis, es como que el autor hace como un zoom, ¿vieron de dónde viene la palabra de esta aplicación que estamos utilizando? Hace como un zoom, un acercamiento entre toda la humanidad, hace foco, proyecta un reflector sobre uno, que va a ser Abraham. Está la forma que está teniendo el plan de Dios, está la forma que está teniendo el plan de Dios. No se me olviden, por favor, de todo lo que venimos reflexionando acerca de cómo debemos leer
estos relatos, así como el relato yavista de la creación, perdón que traiga esto, pero es muy importante, ¿eh? Estaba formulado, ¿se acuerdan? Acto 1 el paraíso, acto 2 la caída, acto 3 el castigo. Pero que habíamos dicho que en realidad, el 1, 2, 3 era 3, 2, 1, porque la verdadera realidad era la del acto 3, y en todo caso el 2, que el relato de la caída, era el por qué estábamos como estábamos, y el 1 era el proyecto de Dios, lo que Dios quería. Bueno, no nos volvamos a equivocar ahora en la lectura habitual que hacemos de lo que está arrancando acá. Más de una vez, si seguimos considerando el paraíso como la nostalgia de lo que perdimos y dejamos allá en el pasado, en vez de considerarlo un texto profético como lo estuvimos viendo, obviamente que estaría empezando acá entonces un plan B de Dios, porque el plan primero le falló a causa del hombre. Entonces, como le falló, ahora Dios tiene que barajar y dar de nuevo y empieza un plan B. Con lo cual estaríamos insinuando que Jesucristo es un plan B. Porque este plan que está iniciando acá culmina en Jesucristo. Lo vamos a leer ahora ya en los primeros versículos del Génesis. Culmina en Jesucristo para nosotros. ¿Jesucristo? ¿Un plan B? No sé si se dan cuenta, aunque no tenga la respuesta del todo de cómo podría ser entonces que debería entender esto, ya de por sí es de entrada descartable considerar a Jesucristo como plan B. Evidentemente, acá se está planteando la cosa de la misma manera que como se planteó el relato yavista de la creación. ¿Sí? Al revés. Acá viene lo que Dios siempre quiso, la causa final. ¿Se acuerdan? La primera en concebirse, pero la última en realizarse. Bueno, acá estamos. Otra vez teniendo que hacer la misma lectura. Es un tema interesante, importante, un tema teológico muy importante, pero que está enraizado en estos relatos, que están formulados de una manera simbólica. No para que los leamos literalmente en cómo están narrados, sino para que captemos justamente su profundidad teológica, que es el verdadero mensaje. Dei verbum 12, lo que quiso decir Dios a través del autor sagrado. ¿Sí? Considerando sus modos de hablar, sus modos de pensar, etcétera. Última cosa como para aclarar. Empezamos acá una serie de relatos que, a diferencia de los 11 primeros capítulos del Génesis, empiezan a tener contexto histórico. Antes abundaban los anacronismos. ¿Por qué? Porque estamos en textos totalmente simbólicos, absolutamente simbólicos. Nada de los 11 primeros capítulos ocurrió nunca. Son relatos, claro, ya lo insistimos muchas veces. Ahora, de ninguna manera vamos a decir que estamos en un libro de historia, de ninguna manera. Pero empezamos a tener un contexto histórico. Los patriarcas se van a comportar y van a tener, y lo vamos a ir indicando cada vez, ¿no? Comportamientos según la gente que vivía en la zona de Canaán en el segundo milenio antes de Cristo, alrededor del 1800. ¿Por qué podemos afirmar esto? Porque tenemos un montón de testimonios extrabíblicos de esto, códigos de cómo se vivía, de las leyes propias de la época, el código famoso de Hammurabi, el que citamos recién, el de Nushu, que nos indican cómo se vivía en esa época. Bueno, los patriarcas se van a comportar de manera paralela a ello. Uno, que me estaba olvidando de aclarar. Y lo otro fundamental. No perdamos de vista que estamos adentro de una obra mayor que es el Pentateuco, que es la Torá de los judíos, que nosotros traducimos por ley. La palabra ley nuestra, ya lo aclaré, esto le queda chica. ¿Por qué? Porque para los judíos
estos relatos que vamos a leer y lo que leímos recién, de los 11 primeros capítulos, son tan ley como los 10 mandamientos, porque generan conducta, justamente son relatos a través de los cuales se está dando un mensaje acerca de qué es lo que Dios quiere para su pueblo. Aunque no estén formulados de la forma habitual que como nosotros tenemos concebida las leyes, que sí nos resultan familiar en un código de la alianza, como nos vamos a encontrar en el libro del Éxodo, que tienen una forma más parecida a lo que para nosotros es una ley. Una historia en torno a la profesión de Abraham, para nosotros no nos suena una ley. Bueno, para los judíos es tan ley, no matarás, como qué es lo que hace Abraham. ¿Qué es lo que hace Abraham? ¿Sí? Porque lo que hace Abraham es lo mismo que decir, vos tenés que hacer lo mismo que hacía tu padre Abraham. ¡Trac! Ahí está la ley. Ahí está la ley. Vos te tenés que comportar como se comportaba nuestro padre Abraham. ¿Se entiende? No tenemos que perder nunca de vista esto, porque es clave, clave. En todo el Pentateuco. En todo el Pentateuco. Tenga la forma narrativa que tenga. Tenga la forma literaria, perdón, que tenga. ¿Estamos?